¿Alguna vez se han preguntado si hay algo mejor que una ensalada de pepinos frescos, crujientes y aromáticos en la mesa de fin de año? Ahora, imaginen que esos pepinos no los compraron en el supermercado, sino que los cosecharon directamente de su propia planta, cultivada justo en el alféizar de su ventana. ¿Suena a fantasía? Pues no lo es. Hoy les voy a demostrar que obtener su propia cosecha de pepinos para el 31 de diciembre es totalmente posible. Y para esto, no necesitan ni un jardín, ni un invernadero. Vamos a revelar todos los secretos de la siembra otoñal que les permitirán dejar a todos sus invitados con la boca abierta. ¿Creen que es difícil? Quédense con nosotros y se darán cuenta de que tener su propio huerto de invierno es mucho más sencillo de lo que imaginan. Empecemos aclarando un punto de inmediato. La idea de cultivar vegetales en casa durante el invierno no es nueva, pero muchos tienen miedo incluso de intentarlo, después de escuchar historias sobre brotes pálidos, espigados y la total ausencia de cosecha. La principal causa de esos fracasos reside en que no se comprenden los principios básicos. El pepino es un cultivo de día corto, pero al mismo tiempo es extremadamente exigente con la intensidad de esa luz. En verano todo es sencillo, el sol abunda, pero en otoño e invierno, el día se acorta y se oscurece. Por eso, la clave de nuestro éxito no será la magia, sino la técnica. La elección correcta de la variedad, los tiempos precisos y, lo más importante, la organización adecuada de la iluminación artificial. Ahora, a mediados de otoño, es el momento ideal para empezar a sembrar nuestra futura cosecha de fin de año. Calcularemos todo para que los primeros frutos estén listos justo a tiempo para la mesa festiva. Bien, ¿por dónde empezamos cualquier huerto urbano? Obviamente, con la elección de las semillas. Y aquí reside el primer secreto, y el más crucial de todos. Olvídense de esas variedades comunes que plantarían al aire libre. Para cultivar en casa, necesitamos unos héroes especiales, los híbridos partenocárpicos. Suena complejo, pero en realidad es muy simple. Son pepinos autopolinizantes. No necesitan abejas para cuajar la fruta, lo cual, en un apartamento, es, seamos sinceros, comodísimo. Busquen en los paquetes de semillas la etiqueta de partenocárpico o autopolinizante. Ejemplos claros de estas variedades son las que llevan la designación F1, como pepino urbano F1, coraje F1, masha F1 o balcón F1. Están diseñados específicamente para espacios reducidos, toleran bien la sombra y producen frutos pequeños y uniformes. No se decanten por variedades gigantes. Elijan los tipos de fruto pequeño, o los pepinillos tipo cornichón, ya que maduran más rápido y no sobrecargan la planta. Ahora, hablemos un poco de números. Para asegurarnos de que los pepinos estén listos justo a tiempo para la cena de Año Nuevo, es crucial calcular correctamente el momento de la siembra. Esto es como planificar un viaje. Necesitamos saber cuánto tiempo tomará el camino. El periodo promedio, desde la aparición de los brotes hasta la primera cosecha, en el caso de los híbridos partenocárpicos tempranos, es de entre 45 y 55 días. A ese tiempo debemos sumarle entre 5 y 10 días más para la germinación de las semillas. Así, el tiempo total es de unos 60, o quizás 65 días en total. Si contamos hacia atrás desde el 31 de diciembre, aproximadamente 2 meses, la fecha de siembra ideal será a finales de octubre o a principios de noviembre. Si sembramos antes, la cosecha ya estará de salida justo cuando lleguen las fiestas. Si lo hacemos más tarde, corremos el riesgo de solo tener flores, pero no frutos listos para la mesa. Imagine un calendario. Marque con un rotulador rojo esa fecha de siembra. Esa es su línea de salida en este maratón de cosecha de Año Nuevo. El siguiente paso es elegir el hogar ideal para nuestro pepino. El tamaño importa, y en nuestro caso, cuanto más grande, mejor. Olvídense de las macetas pequeñas. Para una sola planta de pepino, se necesita un contenedor de al menos 5 litros. Y lo ideal sería uno de 7, o incluso 10 litros.
Esto garantizará que el sistema radicular tenga suficiente espacio para desarrollarse y nutrirse correctamente. En un tiesto estrecho, la planta sufrirá y la cosecha resultará escasa. El material puede ser cualquiera, ya sea plástico o cerámica. Lo verdaderamente crucial es que tenga grandes agujeros de drenaje en el fondo. El estancamiento del agua es el peor enemigo de las raíces del pepino, ya que provoca su pudrición y la muerte de toda la planta. Imaginen que la maceta es el cimiento de la casa. Si este es pequeño y poco fiable, la estructura será endeble. Por lo tanto, no escatimen en el volumen. Es una inversión directa en su futura cosecha. Hablemos ahora de lo más importante, el sustrato. Los pepinos son unos verdaderos comilones o grandes consumidores de nutrientes, por lo que necesitan un suelo suelto, fértil y que drene muy bien. Por supuesto, puedes comprar un sustrato universal para hortalizas en la tienda, pero te recomiendo que lo mejores un poco. La receta ideal es la siguiente. Toma 2 partes de sustrato comprado, añade una parte de humus de lombriz o compost bien maduro para la nutrición y una parte de agente aireador, como perlita o vermiculita. Esto hará que la tierra sea ligera y evitará que se apelmace. Y ahora, el ingrediente secreto. Por cada 5 litros de mezcla, añade una cucharada sopera de ceniza de madera. Este es un excelente aporte de potasio y micronutrientes, que hará que tus pepinitos sean mucho más dulces. Antes de usar cualquier mezcla, especialmente si has tomado componentes directamente de tu huerto, es fundamental desinfectarla o esterilizarla. La forma más sencilla es hornearla en el horno, o regarla con agua hirviendo. Esto eliminará las larvas de plagas y las esporas de hongos. Ya hemos elegido las semillas y hemos preparado el sustrato. Ahora toca la fase de presiembra. Mucha gente se salta este paso, y es un error, ya que acelera enormemente la germinación y fortalece el sistema inmunológico de las futuras plantas. Primero, vamos a seleccionar las semillas. Para ello, ponlas en un vaso de agua con sal. Una cucharadita de sal por vaso de agua. Las semillas vacías o que no germinarán flotarán, mientras que las buenas se hundirán. Solo usaremos estas últimas. A continuación, hay que desinfectarlas. Remójalas durante 20 minutos en una solución muy suave de permanganato de potasio. Debe ser de un color rosa pálido. Después, enjuágalas con agua limpia. El paso final es la germinación. Envuelve las semillas en un paño húmedo o en un disco de algodón. Colócalas dentro de una bolsa o recipiente y guárdalas en un lugar cálido, a unos 25 grados. En 2 o 3 días, verás que las semillas han echado unas pequeñas raíces blancas. Esa es la señal. Ya están listas para la siembra. Sembrar es un momento emocionante, pero en realidad es muy sencillo. En el fondo de la maceta, asegúrate de colocar una capa de drenaje de 2 a 3 centímetros. Puede ser arcilla expandida, trozos de ladrillo o incluso poliestireno. Luego llenamos con sustrato, dejando un margen de 3 o 4 centímetros hasta el borde. Este espacio nos servirá más tarde para añadir más tierra. Compactamos ligeramente la tierra y la regamos bien con agua tibia y reposada. Ahora, hacemos un pequeño agujero en el centro, de 1,5 a 2 centímetros de profundidad. Con cuidado, colocamos nuestra semilla germinada con la raíz apuntando hacia abajo. Si estás sembrando semillas secas, puedes poner 2 o 3, y así luego dejar el brote más fuerte. Cubrimos la semilla con tierra, y volvemos a rociar ligeramente con un pulverizador. Finalmente, cubrimos la maceta con film transparente, o con un trozo de vidrio para crear un efecto de mini invernadero. Esto ayudará a conservar la humedad y el calor necesarios para que germinen rápidamente. Una vez sembradas, nuestra maceta debe ir al lugar más cálido de la casa. La temperatura ideal para que las semillas de pepino germinen es de 24 a 28 grados centígrados. Esto puede ser cerca de un radiador o encima de un armario de cocina. En esta etapa, la luz no es necesaria. Lo crucial es el calor. Bajo estas condiciones,
Los primeros brotes aparecerán en solo 3 o 4 días. Tan pronto como veas el primer tallo emerger, retira inmediatamente el plástico o la cubierta y mueve la maceta a un lugar con mucha luz y un poco más fresco. Ahora, la temperatura óptima para su crecimiento es de 20 a 22 grados durante el día, y no debe bajar de 18 grados por la noche. Lo más peligroso para estos pepinos jóvenes son las corrientes de aire. El aire frío que entra por la ventana puede ser fatal para esta delicada plántula. Imagine que su brote es un bebé, al que debe proteger cuidadosamente de la hipotermia y de los cambios bruscos de temperatura. Y aquí es donde llegamos al secreto principal de nuestro huerto invernal: la luz. Durante el otoño y el invierno, las horas de luz natural son muy pocas, y la intensidad del sol es demasiado baja. Sin esta iluminación suplementaria, o dosvedka, como la llaman los agrónomos, nuestros pepinos se estirarán, se pondrán pálidos y no darán ningún fruto. Para esto, necesitaremos una lámpara de cultivo, o fitolámpara. No hace falta que compres un equipo profesional caro. Para 1 o 2 plantas en el alféizar, bastará con una lámpara LED de espectro completo normal, con una potencia de entre 20 y 40 vatios. La lámpara debe colocarse justo encima de la planta, a una altura de 15 a 20 centímetros de su parte superior. A medida que el pepino crezca, tendrás que ir subiendo la lámpara. La iluminación artificial debe programarse para que las horas totales de luz del pepino sean 12, o mejor aún, 14 horas diarias. Lo más fácil es utilizar un enchufe con temporizador, que encenderá y apagará automáticamente la luz a la hora programada. Esta es la base de nuestro éxito. Hablemos ahora del agua. Los pepinos son 95% agua, por lo que el riego es absolutamente vital para su desarrollo. Pero hay que mantener el equilibrio. Tanto el exceso de agua como la sequía resultan peligrosos. La regla de oro es regar solo cuando notes que la capa superior de la tierra, unos 2 centímetros, esté seca. Es muy fácil de comprobar. Simplemente usa tu dedo. El agua de riego debe estar tibia, un par de grados por encima de la temperatura ambiente, y es crucial que esté reposada. El agua fría directamente del grifo es un choque y una fuente de estrés para el sistema radicular. Hay que regar de forma abundante, asegurándose de que el cepellón se empape bien y el exceso de líquido drene hacia la bandeja inferior. Es fundamental retirar esa agua de la bandeja o el plato a la media hora. Además del riego directo a la tierra, los pepinos aprecian muchísimo la alta humedad ambiental. Como en invierno la calefacción reseca mucho el aire de los pisos, lo ideal es pulverizar las hojas diariamente con agua tibia. Otra opción es colocar un recipiente con agua cerca de la maceta para aumentar la humedad por evaporación. Es una duda muy común. ¿Debemos trasplantar o repicar las plántulas de pepino? Es decir, ¿moverlas de una maceta pequeña a una más grande? Los pepinos odian que les toquen las raíces, ya que su sistema radicular es extremadamente delicado. Por eso, yo prefiero la siembra directa, poniéndolos de inmediato en la maceta grande y definitiva. Ahora, si los sembraste en vasitos pequeños, el trasplante se tiene que hacer siempre con el método de trasbordo o, como se dice, con el cepellón intacto. Esto significa que debes sacar la plántula con toda la masa de tierra y sustrato, y transferirla con mucho cuidado a la maceta más grande, rellenando con tierra fresca los bordes. Debes hacer este proceso cuando la plántula haya desarrollado 2 o 3 hojas verdaderas y dentadas, sin contar los 2 primeros cotiledones, que son las hojas iniciales y lisas. Si, por otro lado, hiciste lo mismo que yo y sembraste varias semillas en una sola maceta grande, una vez que hayan brotado, debes seleccionar la plántula más fuerte y simplemente cortar las demás con unas tijeras, justo a ras de la superficie. ¡Ojo! Nunca las arranques, ya que podrías dañar seriamente las raíces de la planta que has decidido conservar. Al principio, la pequeña plántula tiene suficientes nutrientes almacenados en la semilla y en el sustrato. Pero el pepino crece muy rápido, y pronto necesitará un aporte nutricional adicional.
La primera fertilización debe realizarse cuando la planta tenga entre 2 y 3 hojas verdaderas. En esta etapa, la planta requiere principalmente nitrógeno para desarrollar su masa foliar, el tallo y las hojas. Puede utilizar cualquier fertilizante mineral complejo para semilleros de hortalizas que tenga un alto contenido de nitrógeno. Lea atentamente las instrucciones del empaque y diluya el fertilizante a la mitad de la dosis recomendada por el fabricante. Las raíces jóvenes son extremadamente sensibles y es muy fácil quemarlas con una solución demasiado concentrada. Regla vital: siempre aplique cualquier fertilizante sobre tierra húmeda, es decir, 1 o 2 horas después del riego principal. Esto protegerá las raíces de cualquier quemadura. Imagínese que está alimentando a un bebé. Primero el plato principal, que es el agua, y luego el postre, que es el fertilizante. Cuando nuestra planta de pepino haya crecido y haya desarrollado 5 o 6 hojas verdaderas, será el momento clave para una tarea esencial: la formación de la mata. En el espacio limitado de un alféizar, no necesitamos un follaje denso y tupido. Nuestro objetivo es cultivar la planta con un único tallo principal. Para lograr esto, debemos pinzar, es decir, eliminar cuidadosamente la punta o el ápice del tallo principal, justo después de la 5ª o 6ª hoja. Esta técnica estimula el crecimiento de los brotes laterales que nacen de las axilas de las hojas, y es precisamente en estos brotes laterales donde los híbridos partenocárpicos desarrollarán la mayor parte de las flores femeninas, de las que nacerán nuestros pepinos. También es crucial eliminar regularmente todos los zarcillos. En casa, la planta no los necesita, y solo consiguen robarle energía. Y un último detalle importante: es mejor eliminar las primeras 2 o 3 flores, o los pepinillos incipientes que aparezcan en las axilas de las hojas inferiores. Esto le permitirá a la planta joven fortalecerse y concentrar toda su energía en el crecimiento posterior, en lugar de agotarse en una fructificación temprana. El pepino es una planta trepadora, por lo que a medida que crece, necesitará obligatoriamente un buen soporte. Organizar el entutorado en la ventana es sumamente sencillo. Tienes varias opciones. Puedes tensar verticalmente varias hileras de cuerda o cordel resistente, yendo desde el alféizar hasta la parte superior del marco de la ventana. O también puedes usar la típica malla de plástico especial para enredaderas. Otros simplemente clavan en la maceta una larga vara de bambú o una escalerilla de apoyo ya diseñada para este fin. A medida que el tallo crezca, tendrás que guiarlo y atarlo al soporte suavemente, usando un lazo suelto. Asegúrate de hacerlo al menos una vez a la semana. Nunca aprietes el lazo demasiado fuerte, para evitar estrangular el tallo, que con el tiempo se irá engrosando. El cultivo vertical no solo te permite ahorrar espacio, sino que también garantiza una mejor ventilación e iluminación para toda la planta, lo cual es una excelente medida preventiva contra las enfermedades fúngicas. Tu alféizar se transformará en una auténtica mampara verde que será un deleite para la vista. Una vez que nuestro pepino comienza a florecer y a dar frutos, su demanda nutricional se dispara. Ahora necesita fertilización regular y, sobre todo, equilibrada. Lo ideal es aplicar el abono cada 10 o 14 días aproximadamente. En esta etapa, la planta ya no requiere tanto nitrógeno como potasio y fósforo, además de un complejo de micronutrientes. El potasio es esencial para la formación y el sabor de los frutos, mientras que el fósforo garantiza el desarrollo de un sistema radicular fuerte y una salud general. Los fertilizantes complejos con la etiqueta para pepinos o para hortalizas de fruto, donde el contenido de potasio y fósforo es superior al de nitrógeno, son perfectos. Podemos alternar los abonos minerales con los orgánicos. Por ejemplo, puede usar infusiones de humus de lombriz o fertilizantes orgánicos líquidos especializados. Recuerde que siempre es mejor subfertilizar ligeramente que excederse con la dosis. Un exceso de fertilizantes, especialmente los nitrogenados, puede provocar la acumulación de nitratos en los frutos. Elegimos variedades autofecundables desde el principio. Y por una buena razón.
Esto nos ahorra el dolor de cabeza de tener que preocuparnos por la polinización en interiores. Los híbridos partenocárpicos son aquellos que desarrollan frutos sin necesidad de polen. Simplemente verás como un pequeño fruto, que parece un mini pepino, comienza a crecer directamente desde la base de la flor femenina, donde ya está esa diminuta protuberancia. Sin embargo, a veces, debido al estrés, por ejemplo, por falta de luz o cambios bruscos de temperatura, la planta puede desarrollar flores masculinas, que son estériles o flores sin fruto. Estas flores masculinas se ven como pequeños botones amarillos comunes, con un tallo delgado, pero sin el engrosamiento del ovario en la base. Si notas que han aparecido flores femeninas, pero los pequeños ovarios no crecen, sino que se amarillan y se caen, puedes intentar ayudar. Toma un pincel de pintura suave y transfiere cuidadosamente el polen de una flor masculina al estigma de la flor femenina. Este sencillo truco puede salvar una parte considerable de tu cosecha. Cultivar plantas en casa tiene una gran ventaja. Hay muchísimas menos plagas y enfermedades que cuando se siembra al aire libre. Sin embargo, la seguridad absoluta, por desgracia, no existe. El huésped indeseado más común en nuestros cultivos de pepino caseros es la araña roja. Este insecto adora los ambientes secos y cálidos. La señal de que ha llegado son unos puntos blancos diminutos en las hojas y una telaraña fina y casi invisible en el envés. Para combatirla en el hogar, no debemos recurrir a productos químicos fuertes. Los remedios caseros son una gran ayuda. Puedes rociar las plantas con una solución jabonosa o con una infusión de ajo. Pero el método más seguro y eficaz es utilizar preparados biológicos, como aquellos a base de bacterias beneficiosas. Un ejemplo muy conocido es el Phytoverm. En cuanto a las enfermedades, la más común es el oidio, ese moho blanco y polvoriento que aparece en las hojas. La mejor prevención es una buena ventilación, evitar que las plantas estén demasiado juntas y controlar los cambios bruscos de temperatura. Y recuerda, inspecciona tus plantas con regularidad. Así podrás detectar cualquier problema en su etapa más temprana. Y por fin llegó el momento más gratificante, la cosecha. Evita que los pepinos se pasen de tamaño mientras están en la planta. En cuanto el fruto alcance el tamaño característico de tu variedad, córtalo sin dudarlo. Generalmente, hablamos de pepinos de entre 8 y 12 centímetros de largo. Cuanto más a menudo coseches, más frutos nuevos dará la planta. Una cosecha regular le indica al pepino que debe formar nuevos cuajes. Si dejas en la mata esos pepinos grandes, pasados y amarillentos, la planta interpretará que su misión de producir semillas ha terminado y detendrá la fructificación. Lo mejor es cosechar los pepinillos por la mañana. A esas horas están más tersos, jugosos y crujientes. Utiliza tijeras o un secateur para cortarlos, dejando un pequeño trozo del tallo o pedúnculo. Nunca arranques los pepinos con las manos para no dañar la guía de la planta. Ese instante en el que cortas tu primer pepino, cultivado incluso en invierno, es simplemente impagable. Uno de los problemas más frecuentes que enfrentan quienes se inician en el cultivo es ver cómo los pequeños pepinillos que acaban de formarse se ponen amarillos y se caen. La planta florece y aparecen esos pepinillos diminutos, pero no logran crecer. Al cabo de unos días, simplemente se vuelven amarillos y se desprenden. Las causas pueden ser varias. La más frecuente es, sencillamente, la falta de nutrientes. La planta no tiene la energía suficiente para sustentar todos los frutos que ha desarrollado. En ese caso, la solución pasa por un aporte urgente de fertilizante rico en potasio y fósforo. La segunda causa es la falta de luz. Si la lámpara de cultivo es demasiado débil o si está colgada muy alto, la planta tenderá a desprenderse de la carga que considera innecesaria o excesiva. La tercera razón es una combinación de temperatura excesivamente alta y baja humedad. El pepino sufre un estrés severo. Y por último, es posible que simplemente esté regando en exceso, lo que provoca que las raíces comiencen a pudrirse. Analice con detenimiento todos estos factores
corrija los errores y su planta de pepino volverá a darle las cosechas que tanto espera. ¿Quieren un truquito para que sus pepinos de la huerta salgan aún más sabrosos y dulces? Existe un abono muy sencillo que a los pepinos les encanta, especialmente cuando están en plena época de fructificación. Me refiero al fertilizante de ceniza de madera. Aunque ya la hayamos usado previamente en la tierra, en forma líquida es realmente milagrosa. La ceniza es una fuente natural de potasio, fósforo, calcio y cerca de 30 oligoelementos esenciales más. Preparar esta infusión es muy fácil. Solo necesitan un vaso de ceniza de madera tamizada y 10 litros de agua caliente. Déjenlo reposar por un día completo, revolviendo de vez en cuando. Luego, cuélenlo bien, para evitar que se les tape la regadera y úsenlo para el riego. Pueden aplicar este abono una vez cada 2 semanas, alternándolo con otros fertilizantes. El potasio que contiene la ceniza, en una forma muy fácil de asimilar por la planta, influye directamente en la acumulación de azúcares dentro del fruto, haciéndolos notablemente más dulces y aromáticos. Es como echarle la pizca de especias a un plato para potenciar su verdadero sabor, una vez que la primera y más abundante cosecha ha terminado. Es natural pensar que la planta está agotada y llegando al final de su ciclo, pero no se apresure a despedirse de ella. Podemos intentar reiniciar la mata de pepino y conseguir una segunda tanda de frutos, aunque ésta no sea tan copiosa. Para ello, necesitamos aplicar un procedimiento de rejuvenecimiento. Primero, retire con cuidado todas las hojas inferiores viejas y amarillentas. En segundo lugar, aplique una fertilización potente con un abono complejo rico en nitrógeno, para así estimular el crecimiento de nueva masa verde. Incluso puede rociar las hojas con una solución débil de urea. En tercer lugar, puede intentar doblar la parte inferior del tallo, formando un anillo sobre la superficie de la tierra, y cubrirla con sustrato fértil. En esta zona, el tallo echará nuevas raíces, lo que asegurará un suministro extra de nutrientes a la planta y le dará la energía necesaria para un nuevo impulso. Esto le permitirá prolongar la fructificación durante varias semanas más y obtener una cosecha adicional para las últimas semanas del año. Pues bien, hagamos un breve resumen. Como ven, cultivar pepinos frescos y crujientes para la mesa de Año Nuevo no es magia, sino una tarea perfectamente factible que se basa en el conocimiento y la técnica. Lo más importante que deben recordar es: elijan la variedad autofertilizante adecuada, no escatimen en el tamaño de la maceta ni en la calidad del sustrato, y lo más crucial de todo, garanticen a su mascota verde la luz suficiente con una lámpara de cultivo, al menos de 12 a 14 horas al día, un buen riego, abonos a tiempo y la poda adecuada para dar forma a la planta. Y ahí lo tienen, el resultado. Imaginen la sorpresa y el orgullo de sus amigos y familiares cuando pongan en la mesa festiva una ensalada con pepinos que, esa misma mañana, todavía estaban colgando de su ventana. El esfuerzo vale totalmente la pena. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que les haya resultado útil y que los haya inspirado a empezar su propio experimento hortícola. No olviden suscribirse al canal, darle a me gusta y tocar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han intentado cultivar hortalizas en el alféizar de la ventana durante el invierno? Compartan su experiencia, o quizás sus dudas, en los comentarios de este video. Me resultará muy interesante leerlos.